¿Por qué crees que a la gente le atrae tanto el lado oscuro de las personas? Nos obsesiona entender por qué existen personas malas. No las llegamos a comprender. Mucha gente dice, no, es que estaban mal de la cabeza. Y lo que dicen los psicólogos y los psiquiatras forenses es que no estaban mal de la cabeza. Sabían diferenciar entre el bien y el mal. Esa lucha filosófica de si el ser humano es bueno por naturaleza o malo. Yo, después de documentarme con la Contraluz, creo que hay personas que nacen malas. Y yo creo que lo que tiene los True Crime, que nos atrapa y que a algunos les obsesiona, es que son historias reales. Entonces yo creo que el miedo real te atrapa más porque empatizas más con la víctima y te da ese miedo de, ostras, me puede pasar a mí, ¿no? Es el caso de Vanessa, que era una chica, según la familia y los amigos, que era simpática, cariñosa, muy familiar, en una escena que, según nos dijo el forense, que un infierno, que nunca había visto nada parecido. Que Jonathan estaba obsesionado con su prima. Él se vestía de mujer, robaba ropa de Vanessa, de su prima, le gustaba vestirse con su ropa. Hay tantos casos en Canarias. Sí. Es decir, podríamos hacer 2 y 3 y 4 temporadas más. Sí. Sí. Nosotros empezamos siempre el programa de Contraluz con una frase de Alexis Ravelo, y la memoria también es infierno, ¿no? Está bien, ¿no?, que recordemos estos casos, pues para recordar a las víctimas en lo que sufrieron y para honrarlas y que se sepa quién le hizo daño y por qué. Bienvenidos a este capítulo especial de Halloween. Estamos en un sitio precioso, idílico, un auditorio vacío, casi vacío, porque queríamos darle ambientación de terror y dijimos, lleno esto con gente haciendo ruido no es lo mismo. Formamos parte del Festival de Cine de Terror, donde nos ha invitado a grabar un episodio de nuestro podcast El Lado Oscuro. Y vamos hoy a hacer un episodio especial Halloween basado en los True Crimes de Canarias. Vamos a intentar que haya un poquito de tensión, de miedo, que la gente lo pase mal, ¿no, David? Bueno, por eso me invitaste, ¿no? Sí. Y vamos a hablar de asesinatos que han pasado en nuestras islas, que parece que, como vemos en Netflix, tantos episodios de Más Allá del Muro, aquí no existen y sí que existen, ¿no? Hay muchísimos, más de lo que creemos, y algunos que parecen sacados de película, pero que han ocurrido de verdad, que eso es lo que realmente da miedo, ¿no? Que puedan ocurrir ciertos crímenes, y más en Canarias, que en teoría es una tierra segura donde los delitos más o menos no son altos comparados con el resto de España, son iguales, incluso menores, y asustan que pasen cosas y que haya gente pues tan terroríficamente mala por la calle. No la presenté, él es David Perdomo, periodista. Lo conocemos, o sea, lo hemos traído por su trabajo A Contraluz, programa de televisión canaria, y le damos la bienvenida ahora ya como tiene que ser. Bienvenido al Lado Oscuro. Gracias, Dorama, un placer. ¿Está bien? ¿Lo oyen bien el público? ¿Se pega más al micro? ¿Me pego más? ¿Grito Sí. más? Bien, perfecto, genial. Pégate más al micro. Venga, me pego un poquito más. Muy bien. Me gustaría saber cómo nació el programa Contraluz, ¿no? Porque sí es verdad que no es algo que estemos acostumbrados, Sí. aunque es verdad que tiene mucho éxito, tiene bastante éxito. Bueno, hay un podcast, hay muchísimos podcasts de True Crime, pero había uno de un catalán que no me acuerdo cómo se llama. Carles Porta. Ese mismo. Sí. Que me acuerdo de escuchar un episodio de él y al tiempo, a los 6 meses, al año, salió en Netflix la serie, que fueron los guardias civiles que asesinaron a, bueno, la pareja de guardia civil que asesinó al marido, y que era brutal, ¿no? Y recuerdo perfectamente algo que acabas de decir tú, que dijo, es que las historias más impactantes, más surrealistas, son las historias reales. Sí, son las que nos ponen la piel de gallina, y precisamente A Contraluz es una idea de la directora del programa, de Macame Mesa, que es amiga, periodista, y se le ocurrió pues porque ella es aficionada a los True Crime, al igual que yo. No sé si los que están aquí supongo que también. En la pandemia precisamente me enganché al True Crime de Crims de Carles Porta, que él hacía podcast para la radio catalana y después ya en TV3
tira para ti. Esto sí. Y después ya en TV3, ahora se escucha mejor. Y después Ahora ya en sí. TV3 pues sacó Crims, ¿no? Que era un programa de crímenes en Cataluña. Y entonces pues nos dimos cuenta que en Canarias no había ningún programa dedicado en exclusiva a los crímenes reales. Había cosas así parecidas sueltas, pero no con el formato True Crime, que es un formato que va entre lo periodístico y el cine, ¿no? Como una novela negra. Como decías antes, además de presentar el programa, pues yo fui guionista y muchas veces me daba la impresión de que estaba escribiendo una novela negra, ¿no? Algo totalmente irreal, pero no. Eran con datos reales. Y a Contraluz nace pues para cubrir todos esos crímenes que han ocurrido en Canarias, que son muchos y algunos muy, muy, muy duros y que queríamos contar. Una de las premisas de Televisión Canaria que nos pidió era que todos los crímenes fueran con sentencia firme, para no tener ningún tipo de problema legal y que estuviera todo en papel, y también que no fueran crímenes que afectaran o cuyas víctimas fueran menores de edad. Entonces todos los crímenes son, las víctimas, desgraciadamente, son víctimas pero mayores de edad. Porque para Televisión Canaria creían que pues, tocar temas de menores de edad era demasiado duro, ¿no? Para una primera temporada. Y bueno. Ya sabemos que Televisión Canaria fueron a lo seguro ahí, para no... Ahí fueron al seguro, sí. Pero bueno, yo creo que estuvo bien, ¿no? Pues para un poco introducir a la gente en el True Crime canario. Y aún así tocamos temas e historias muy duras. Aunque sean personas mayores de edad, en algunos casos son ajustes de cuentas y demás, pero aún así son crímenes realmente duros. Y un poco nace pues con esa intención, ¿no? De contar las historias de aquí con acento canario y que no se olviden. Cuando los investigan, ¿a ti te afecta? En algunos casos sí. Yo me lo llevaba a mi casa y al igual que se lo voy a contar a ustedes, se lo contaba a mi familia. Y me recuerdo que mi madre decía, ay David, ella siempre ve todo lo que salgo, ¿no? Si algún día trabajo en Radio Taxi también escucha la radio. Y ella me decía, ay, el programa de crímenes lo voy a ver por ti y demás. Y un caso del que vamos a hablar, el de Betancuria, me afectó especialmente. Porque nosotros llamamos a la hora de hacer el guión, pues obviamente a los investigadores, Guardia Civil y Policía Nacional, que colaboraron con nosotros, y también a los familiares de las víctimas. Y hubo una madre, la víctima del crimen de Betancuria, que luego entramos en detalle, que quiso participar. Y recuerdo esa entrevista, pues, vamos, me afectó muchísimo. Y todos los crímenes en general, yo flipaba, porque hay muchos detalles que no contamos en el programa de Contraluz, que decidimos no emitirlos, porque eran tan duros y tan bestiales que decidimos no publicarlo en la televisión. Pero claro, nosotros en la investigación, en la documentación, sí que lo conocíamos y yo me quedaba, pues ya te digo, atónito con lo que tienen que ver la Guardia Civil y la Policía Nacional en su trabajo, en su día a día, ¿no? Las unidades de crímenes, que es bestial. Hoy vamos a, si nos da tiempo, tocar 6 casos. Si nos da tiempo, si vemos que nos alargamos mucho, pues vamos reduciendo. Venga. Tú me dices cuál quita, vamos y dejamos el más potente que me dijiste que era el de pensión padrón. Todos son potentes. Los primeros, el del... Es que ya verán que, no sé si han visto el programa, el público que está aquí, o lo que nos están viendo a través del podcast, todos parecen de película de Hollywood. Algunos que tú dirías, lo ves en una película y dirías, esto no pasaría en la realidad, pero han pasado. Pero vamos, que si alguno voy más rápido ya está, y así cuadramos. Bueno, aprovecha el podcast, la libertad que tienen los podcasts a día de hoy, espero que eso nunca acabe, de esos detalles contarlos aquí, Venga. Si te acuerdas. Sí, no, ya te digo, muchos se me han quedado grabados y no se me olvida la vida, sí. Y se te ha quedado grabado. ¿Cuánto hace que lo hiciste? El programa se emitió hace un año. Empezamos, sí, justo. ¿Y lo preparaste en octubre, durante cuánto tiempo? Un año antes. O sea, llevas 2 años. 2 años y hay cosas que no se olvidan. ¿Y no te arrepientes? No, porque creo que es el programa en el que más he disfrutado haciéndolo. Es un poco macabro, pero el hecho de la documentación, de saber, de ver cómo trabaja la policía y la Guardia Civil y de conocer las miserias humanas, ¿no? Porque no dejan de ser miserias, pues al final yo creo que te enriquece de alguna forma, ¿no? Periodísticamente hablando. Muy bien. Venga. ¿No va a haber segunda temporada? Ay, ojalá. Estamos hablando ahí con la tele canaria. La audiencia fue normal en la tele, pero en YouTube sí es verdad que lo ha petado y mucha gente me lo dice, ¿no? Que... Si no hay segunda temporada, luego hablamos de negocio. Venga, luego negociamos. Y lo hacemos en formato podcast. Venga, hecho. Lo siento. Negociando. Diferencia entre el miedo real, el miedo que puedes vivir en una circunstancia
como un asesinato a un miedo ficticio? Mira, yo soy, además de seguidor de los True Crime, me gusta también mucho las películas de terror. Pero sí es cierto que no consumo muchas películas de terror porque no me dan miedo. Suelen ser Suele bastante pasar, malas, sí. ¿no? Me da más risa que miedo. Y las películas que creo que realmente de terror dan miedo son aquellas que son realistas. Por ejemplo, hay una película que no sé si han visto que yo recomendaría, que es Rake, una peli de zombies. La primera la vi yo. La pero prim- ¿a cuánto hace de eso? Hace 20, 25 20 años, sin por lo menos. Cuando Que yo ya no veo cine de yo terror. estaba en la universidad en Madrid y la vi allí. Es que esa fue impactante Sí. por el formato de cómo se grabó. Sí. Claro. Pero ¿por qué fue impactante? Porque era realista, ¿no? Te mostraba un edificio, pese a que hablaba de una especie de zombies, que en teoría es algo totalmente ficticio, pero te lo contaba de tal manera que parecía real que tú te metías dentro de la película. Y yo creo que lo que tienen los True Crime, que nos atrapa y que a algunos les obsesiona, es que son historias reales que te das cuenta que te puede pasar a ti. Que el asesino que sea tu primo, como uno de los casos que vamos a tocar, que sea tu vecino que está para allá y que un día se levante mal y decida matarte, o tu pareja, o cualquier persona random, ¿no? De la calle que pase y te haga daño, porque sí. Entonces yo creo que el miedo real te atrapa más porque empatizas con la víctima mucho más que en una película, obviamente. Si eres un psicópata, empatizas más con el asesino y bueno, y te puede gustar más. Pero bueno, si eres una persona normal como los que estamos aquí, empatizas más con la víctima y te da ese miedo de, ostras, me puede pasar a mí, ¿no? ¿Por qué crees que a la gente le atrae tanto el lado oscuro de las personas? Porque yo creo que nos obsesiona entender por qué existen personas malas. No las llegamos a comprender. Y la cosa es que la mayoría de prácticamente todos los responsables de los asesinatos que tocamos en A Contraluz, mucha gente dice, no, es que estaban mal de la cabeza. Y lo que dicen los psicólogos y los psiquiatras forenses es que no estaban mal de la cabeza, ¿no? Pueden tener un grado de discapacidad o algún trastorno mental leve, pero sabían diferenciar entre el bien y el mal. Y eso es lo que hace que al final vayan a la cárcel. Y todos sabían diferenciarlo y a la hora de elegir entre hacer el bien y el mal, elegían el mal. Yo creo que nos atrae ese lado oscuro porque la mayoría de las personas, afortunadamente, no somos sociópatas ni somos psicópatas y tenemos empatía con el resto. Y por eso intentamos entenderles por qué son como son. Si es de nacimiento, ¿no? Esa lucha filosófica de si el ser humano es bueno por naturaleza o malo, o se crea la maldad. Yo, después de documentarme con A Contraluz, creo que hay personas que nacen malas, que son malas y que hacen el mal porque simplemente lo sienten así. Algunas disfrutan haciendo el mal. Hay casos de A Contraluz donde el asesino, al matar a su víctima, disfrutaba físicamente de lo que estaba haciendo. Sexualmente disfrutaba de lo que estaba haciendo. Entonces, hasta ese punto llega a algunas personas. Y como digo, no estaban mal de la cabeza, no están locos. Porque si no hubiera entrado a un psiquiátrico, fueron a prisión por la maldad. Y yo creo que eso es lo que nos atrae, el no entender a las personas que son malas. Hay gente que nace mala, habrá gente que también por circunstancias de la vida, por vivencias, ¿no? La serie Mindhunter de Netflix, que todo el mundo sigue molesto de por qué la cancelaron cuando la temporada 1 fue brutal, que estudiaba casos reales, ¿no? Encima eran asesinos reales, ¿no? De la historia de Estados Unidos. Todos tenían, o todos no sé si todos, pero todos iban un poco a la poca presencia, ¿no? La falta de una figura paterna o el exceso de una figura materna de esta excesiva de... Todos partían de ahí, ¿no? A lo mejor no eran malos ellos, pero sí se hacen malos. Claro, hay personas que sí, por sus circunstancias, o pueden caer en problemas de drogadicción o o han crecido en entornos de marginalidad. Es verdad que pueden, ¿no? Desarrollar pues, ciertos comportamientos que les hace tender al mal, pero realmente si hubieran tenido una educación normal, no. Pero sí es verdad que hay gente que con una familia normal, en un entorno con hermanos que tienen una vida normal, con padres absolutamente normales, hacen cosas malas, sin ningún tipo de sentido. Y quizás a lo mejor por la falta de empatía, ¿no? Que no llega a sentir lo que puede llegar a sentir su víctima. Pero vamos a ver, por ejemplo, uno de los casos, un chico joven, de 20 años creo, mató a su vecina porque ésta se había quejado que estaba haciendo mucho ruido con los videojuegos. Y le entró la venada, subió a casa de la vecina y la mató.
porque la había recriminado y porque había tenido que parar el videojuego y había perdido ese videojuego. Ujú. Entonces, y era un chico de una familia normal, con una hermana normal, sus padres normales, en Las Palmas de Gran Canaria, y aún así cometió ese crimen. Yo estaba viendo un podcast de un psicólogo de cárceles, tendría un nombre más específico, pero no recuerdo, ¿no? Y decía que en diferentes acciones sale la parte primitiva del ser humano, ¿no? A veces es muy violenta, pero si no usas la parte racional, pues puedes que causes algo de lo que te arrepientas toda tu vida, por un acto de que alguien te está molestando en exceso y tú vas ahí de valiente o de violento y pues puede que por eso te pegues todo el resto de tu vida en la cárcel. Pero muchos no se arrepienten, ¿eh? Piden perdón a las familias en los juicios. Te estoy hablando de los casos de la contraluz. Pero lo dicen los psicólogos y hasta los propios investigadores que no se arrepentían, que el arrepentimiento que decían, ese lo siento, era para reducir la condena, pero realmente no son conscientes o no sienten esa empatía con la otra persona y por eso no se arrepienten de lo que han hecho. Bueno, vamos ya a la acción. Venga. Nos vamos a ir con el caso 1, el crimen del bidón. Voy a dar una breve intro ahí, todo bonito. Mayo de 2016, en la isleta, un cuerpo aparece dentro de un bidón flotando en el mar. La víctima, Daniel. La asesina, Sira, su pareja. Este caso es brutal. Este caso es de los que lo vemos en una película y decimos, esto no es imposible que pase, pero ha pasado. El caso, como dices, surgió porque apareció un cuerpo flotando en la zona de los Nidillos, en el Confital, en Las Palmas de Gran Canaria. Unos pescadores encuentran un cuerpo, llaman al 112 y va a la Guardia Civil, porque cuando aparece un cuerpo en la costa o en el mar, pues es competencia de la Guardia Civil. Y lo que se encuentran es el cadáver de un hombre con un alto grado de descomposición, es decir, ya a tiempo muerto, y sin identificación, sin huellas, sin nada que les permita saber quién es esa persona. Se sabe que es un hombre y demás. El cuerpo estaba, como digo, en un estado de alto grado de descomposición, en posición fetal, ¿no? Cúbito supino, como le dicen ellos. Y lo que la Guardia Civil se encuentra es que, pese a que estaba en el mar, no tiene los síntomas típicos de una persona que lleva mucho tiempo en el mar. Entonces, la primera cosa rara que les parece. Para identificar el cuerpo encuentran 3 tatuajes en el cadáver y deciden hacerle la autopsia y también pues dar esos tatuajes a los medios de comunicación para tener colaboración ciudadana. Y gracias a esos tatuajes, pues una amiga de Daniel dice, oye, ese creo que es mi amigo. ¿Qué pasa? Que pues haciendo el estudio forense, descubren que Daniel tenía varias cuchilladas en la espalda, que llevaba poquitos días en el mar y que por lo tanto había sido asesinado. No se había ahogado, ni estaba pescando, ni nada parecido. Y entonces la Guardia Civil ahí empieza a investigar. ¿Por qué nadie había denunciado la desaparición de Daniel? Si lleva 2 meses ya asesinado, no muerto, sino asesinado. Y van a la casa, hablan con la madre dice, no, él vive ahora en Madrid con su novia, con Sira. Y yo, pues no, la llevan al anatómico forense y le dan la mala noticia. Y entonces, claro, ahí es cuando se empieza a descubrir un caso de mentiras tras mentiras que dan con la responsable del crimen, que es Sira. Que yo no soy psicólogo ni psiquiatra forense, pero vamos, diría que es una mentirosa patológica porque toda su vida está relacionada con mentiras. La Guardia Civil habla con ella, con Sira, que supuestamente se había ido con él a Madrid, y lo que le dice la novia, la exnovia, que se había ido a Madrid y que había dejado a Daniel porque habían tenido un aborto, ¿no? Y le preguntan, ¿y cuándo fue la última vez que viste a Daniel con vida? Y dice, no, hace un par de semanas y tengo aquí el billete de avión. Y le enseña el billete de avión. Pero claro, el forense había dicho que Daniel estaba muerto 2 meses antes. Entonces ya la primera mentira que le pilla. Uh-huh. Después empiezan a hablar con la madre y dice que Sira había tenido gemelos de Daniel y que por eso se habían ido a Madrid, pero nunca habían visto a los gemelos. Y que hacía más de 2 meses que no hablaban con Daniel por teléfono, sino simplemente por WhatsApp. Se descubre que Sira era la que mandaba los WhatsApp de Daniel y que en realidad nunca estuvo embarazada. Entonces, te das cuenta de que el pobre Daniel se encontró con una mujer mentirosa que mentía absolutamente en todo y que decidió matarle simplemente porque Daniel quería dejarla y se inventó el embarazo. Llegó un momento en el que ella ya tenía que dar a luz,
Ella enseñaba la barriguita, pero era porque tenía unos kilos de más. Le tocaba la barriga a la familia, nos decía y todo. Y ella se dejaba tocarse la barriga y no estaba embarazada. Y Sira lo que hizo fue matarle porque ya le iba a descubrir que le había engañado, que no tenía hijos, incluso cogió el coche de Daniel, lo vendió sin que lo supiera, y por todas esas mentiras, pues un día decidió acuchillarlo y ya está. ¿Qué hizo con Daniel? Pues metió el cuerpo en un bidón, de ahí el nombre del caso de bidón. 2 meses lo tuvo en la casa en la que vivía con Daniel. Imagínate aquello como olía, 2 meses un cuerpo en descomposición. El dueño de la casa, que ellos vivían de alquiler, pues le llamó que no pagaba Sira el alquiler y le dijo que se tenían que ir de ahí. Entonces, ¿qué hizo Sira? Pues con una amiga se lo llevó a casa de la amiga en la isleta y después a los 2 días se lo llevó a casa del padre, que también vivía en la isleta. Tenía la primera idea de emparedar lo que es el bidón, pero vio que no era posible y un día, en plena luz del día, cogió el bidón con Daniel dentro, 2 meses, descomponiéndose dentro del bidón, y a plena luz del día lo paseó por toda la isleta hasta llegar a la zona de lo que es el paseo del Confital. Se esperó que se hiciera de noche con el bidón allí, todo el mundo pasando, y ya cuando se hizo de noche volvió Vicenta y tiraron el cuerpo al mar. Al día siguiente apareció el cuerpo. Entonces todo esto, estamos hablando de que 2 mujeres arrastraban un bidón por la isleta a plena luz del día, echándole lejía al cuerpo porque olía mal, con la intención de que no oliera tan mal, pero dicen los forenses que eso no evita el olor, y al final decidieron tirarlo. Se descubrió que Sira había engañado no solo a Daniel con lo del embarazo, sino decía que era policía nacional, que se había ido al País Vasco y con un atentado de ETA pues estaba de baja. Después ella seguía mintiendo a todo el mundo, decía que era azafata de vuelo, se inventaba todo. Y al final se descubrió pues de casualidad todo lo que había hecho y lo más terrorífico de todo es que Sira se había ido a vivir a Asturias, tenía otra pareja, y a esa pareja ya le había dicho que estaba embarazada, cosa que también era falso, por lo que se queda la duda en el aire de si iba a volver a hacer lo mismo con su nueva pareja de Asturias. O sea, la Sira era espectacular. Impactante. Además que tenía varios perfiles de Facebook donde ella decía que era azafata, subía fotos de supuestos embarazos que tenía, Hostia, tío. de azafatas vestidas, pues, o sea, se veía el cuerpo de una azafata haciéndose pasar que era ella. Después también tenía un perfil de su hermano que a la vez se respondía a sí misma a los perfiles. Bueno, yo creo que es mentirosa patológica. Si no lo es, está cerca. Lo que está claro que fue una asesina, que es una asesina y que está cumpliendo pena en la cárcel de Juan Grande. Está aquí en Sí. ¿cuánto máximo? No recuerdo cuánto les cayó, pero creo que eran 20 y pico años, pero como máximo está 20. A lo mejor ya estará disfrutando o está a punto de disfrutar de los permisos penitenciarios. Sí, pues Y fue en 2016, bueno, en 2016 fue el crimen, sí, lo cogieron. Sí, normalmente las personas pueden salir a la calle, disfrutar de permisos penitenciarios cuando han cumplido 1/3 de la condena. O sea que Sira yo creo que ya lo ha pasado el 1/3 de la condena. Todo esto lo aprendiste durante esto de las normas. Sí, claro, todo esto me empapé con la Guardia Civil y los abogados, sí. Después la amiga que la ayudó, Vicenta, también fue a juicio y entró en cárcel, en prisión preventiva, pero en el juicio no se demostró que ella supiera que estaba trasladando el cuerpo, el bidón, en el cuerpo, que había un cuerpo de un hombre. Sira le dijo que era un perro y ella se lo creyó. Vale. Entonces no se demostró que ella supiera que estaba ahí dentro del cadáver de una persona, sino de un perro. Aunque, ya digo, por la isleta iban levantando la tapa, tirando lejía y volviendo a cerrar. Supuestamente lo hacía Sira, no Vicenta. Entonces no se quedó demostrado y Vicenta está en libertad y ella asegura que no sabía que se trataba de una persona, sino de un perro muerto. Es más, Sira recibió también ayuda de otras personas que iban para llevar el bidón de Telde a la isleta donde vivía. Y a todos les decía lo mismo, que era un perro, y que se olía mal la casa era porque había un ratón muerto. O sea, se inventaban historias todo el rato. ¿Qué fue lo más que te impactó de este caso? De este caso, la frialdad de esta mujer, de Sira, y que parecía una persona totalmente normal. Una prima de Daniel participó en el programa y ella lo decía, que era una mujer callada, tímida, reservada, pero que se le veía normal. Y de normal nada, porque no solamente mintió a la familia diciendo que había dado luz a gemelos y que se habían ido a Madrid porque uno de ellos había nacido mal, sino que le enviaba fotos de recién nacidos en la incubadora y les pedía dinero a la madre de Daniel y a la tía. Joder. Porque decía que necesitaba dinero para cuidar a los hijos y que les dejara en paz. O sea, esa frialdad que yo creo que
que es sorprendente, ¿no? Que alguien pueda llegar a mentir así, tan descaradamente, después de haber asesinado a alguien y tener al cuerpo de su hijo en un bidón, en una casa de... ¿Y a ti te gustaría entrevistar, en este caso, a Sira? Ya, esa pregunta siempre me la hacen, pero yo creo que no. Porque creo que los periodistas no debemos entrevistar a personas así por el respeto a las víctimas y a la familia. A no ser que quiera decir perdón de corazón realmente, me gustaría saber por qué lo hizo y por qué hace esas cosas. Sí nos gustaría, lo que pasa que... Publicarlo no. Exacto, tiene una exactamente por eso, por la familia, pero a mí me encantaría. Y como no tengo el título de periodista, pues lo ves. Tú lo puedes hacer, sí. Pero me encantaría, de verdad. Me da muchísima curiosidad. Pero es verdad que también piensas en las familias que lo han sufrido. Y claro, es verdad que ahí es donde choca un poco uno éticamente. Sí, claro, que en este tipo de programas te tienes que poner en la piel de la familia y de las víctimas, ¿no? A ti te gustaría, si matan a tu hermano, por ejemplo, esta mujer. Pero se hacen películas también. Al final dices tú, coño, se hacen películas y ya es lo mismo, vamos. Claro, pero si haces películas para retratar la maldad de esa persona, bueno, o un programa como Contraluz, los True Crime, yo creo que la función que tiene es que no se olvide el caso de estas personas, ¿no? Lo que han pasado las víctimas y retratar a las personas, a los autores de los crímenes, más que ellos sean los protagonistas, que al final son los protagonistas tienen que ser las víctimas, ¿no? Es un poco, yo siempre digo que esto es un poco de hipocresía, ¿no? Porque sacas una serie de narcos donde relatas la vida de diferentes narcotraficantes y es un éxito total. Sí. Y pues imagínate la de miles de familias que sufrieron con esos narcos, pero luego la sociedad lo quiere ver y le gusta y lo critican, claro, pero es que lo ven. Sí, entonces, ¿dónde está ahí la...? Eso me pasa a mí detrás del micro que critican gente que entrevista. Digo, pero si luego son los más vistos. Y uno no es que lo haga porque sean los más vistos, sino porque creo que es una historia interesante, pero es como un poco... Sí. Bueno, tú tienes más carrera que yo aquí llevo 2 días. No, sí, es un equilibrio ahí raro, ¿no? Y ahí yo creo que es eso, la responsabilidad de... Aunque no seas periodista, tú tienes un podcast que lo sigue mucha gente, y pensar eso, si vas a entrevistar a un asesino, que detrás hay gente que está sufriendo, ¿no? Ya. Por culpa de esa persona. Es posible que los podcasts entren en escena para cubrir esa parte que la tele y la radio no se atrevan. Sí. Y no tienen que ser todo el mundo se atreva. Yo no sé si lo haría. Siempre he dicho que me encantaría, ¿no? Igual personajes históricos malos. ¿Y qué le preguntarías a Sira, por ejemplo? Joder, una pregunta, ¿no? Claro. ¿Qué marca de Legión? Claro, eso se sabe, el bidón dice. Sí. Se sabe perfectamente porque es una de las pruebas que tiene la Guardia Civil y se le ve a ella comprando en una tienda en Telde el bidón. En Telde encima, sí, ahí al ladito. En unos grandes almacenes y se sabe el tamaño del bidón, cuándo lo compró. Grandes almacenes en Telde, el chino, vamos. Ahí. No existía. Y gracias a eso se sabe cuándo posiblemente asesinó a Daniel. Bueno, me encantaría... Lo que hago siempre, intentar contar la historia en base a las preguntas que le hago y ver cuántas veces te va mintiendo, pero diciéndole, pero bueno, esto se demostró y a ver por dónde sale, ¿no? Y ver ver con qué descaro son capaces de hacer algo y de que te lo cuenten y que no lo admitan o al revés, habrá gente que lo admite y que lo disfrutó. Eso es lo que hizo la Guardia Civil cuando la llamaron a declarar. Dejaron que contara su historia, que estaba con Daniel, que lo había visto 2 semanas atrás, para arriba, para abajo, y la Guardia Civil poco a poco le fue diciendo, con las pruebas que tenían, toda la mentira que estaba contándole. Porque nos gustan las mentes creativas, las mentes que son geniales, para bien y para mal, también nos queremos escucharlas. ¿Algo más que quieres decir de este caso? De este caso no, yo creo que me sorprende la frialdad de esta persona y creo que... Yo soy de los que piensa que las personas rara vez cambiamos, ¿no? Nuestra forma de ser, y yo creo que esta persona no va a cambiar, ¿no? Seguirá igual. Una vez ya hacen el acto, ya... No digo que vuelva a asesinar, sino que posiblemente seguirá mintiendo y es su forma de vivir. Hombre, si me dice que ya está diciendo al otro que está embarazada, pues tiene pinta. Bien, vamos al caso 2, Betancuria. Junio de 2018, en Betancuria, una joven, Vanessa Santana, es asesinada por su primo, Jonathan Robaina. Este caso es también de lo que te decía antes, ¿no? Que
que cuando me tocó guionizarlo y verlo y documentarme, pues me afectó muchísimo. Es el caso de Vanessa, que era una chica, según la familia y los amigos, que era una chica modelo, simpática, cariñosa, muy familiar, que vivía en el Valle de Santa Inés, que es un pequeño pueblo o barrio, como quiera llamarlo, de Betancuria, que es el municipio más pequeño de Canarias. Entonces, Sonia, que es su madre, se fue a trabajar, al igual que su padre, y se quedó pues Vanessa durmiendo en la habitación. Cuando regresa su madre, Sonia, a la 1 de la tarde más o menos, pues entra en casa y se encuentra que la casa estaba totalmente a oscuras, como se había ido ella, ¿no? Por la mañana. Sube las escaleras porque vivía en una especie de dúplex y se encuentra con el cuerpo de su hija. En una escena que, según nos dijo el forense que fue a ver la escena del crimen, dice que era dantesca, ¿no? Que era un infierno, que nunca había visto nada parecido. Entonces, pues claro, cuando acude la Guardia Civil también a ver el caso, ellos están convencidos que el asesino tiene que ser una de las 300 personas que viven en el Valle de Santa Inés. Es un pueblo muy pequeñito y el asesinato había ocurrido desde que ellos habían ido a trabajar, sobre las 7:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que es cuando se lo encontró la madre. Empiezan a investigar y tienen a cuatro líneas, bueno, 5 líneas de investigación. Sospechan del novio, que descartan porque tenía coartada, del exnovio, que también descartan porque estaba trabajando en una obra y lo habían visto, y de 2 de sus primos. Y la otra quinta es que no fuera ninguno de los 4. Entonces se centran en los 2 primos. Uno de ellos estuvo desde por la mañana con su madre y el otro estuvo durmiendo, después fue a desayunar con la madre a Puerto del Rosario, pero entre las 7 y 8:30 de la mañana, en teoría estaba durmiendo solo. Entonces empiezan a investigar por este último, que se trata de Jonathan. La Guardia Civil descubre que Jonathan había tenido unos años antes un altercado con su prima, con Vanessa, básicamente que intentó estrangularla por la cara. Y Vanessa lo cuidaba como si fuera su hermano pequeño, es decir, le tenía mucho cariño a Jonathan, pero Jonathan era raro. Y empiezan a tirar de la cuerda y encuentran ropa ensangrentada en una casa que estaba justo al lado, abandonada. Siguen tirando y dicen, la Guardia Civil ya puso el foco en Jonathan, empiezan a meterle presión, a que le vieran que estaban siguiéndole, ya lo llevan a la comisaría, le dice, sabemos que eres tú. Y él dijo, sí, fui yo, y lo reconoció. Y entonces dio un detalle que era que había cogido el martillo amarillo. Y ese detalle de martillo amarillo no había salido en ningún medio de comunicación y la Guardia Civil lo había comunicado. Entonces la Guardia Civil ya sabía que al decir eso del martillo amarillo sabían que había sido él. Empiezan a tirar del hilo y lo que se descubre es que Jonathan estaba obsesionado con su prima, desde siempre. Él se vestía de mujer, robaba ropa de Vanessa, de su prima, le gustaba vestirse con su ropa, le excitaba, yo creo que no, más bien el rollo de tener la ropa de su prima. Y un día decidió coger una llave de casa de sus tíos, la robó, se la quedó. Y entonces esperó a ese día en concreto, cuando sabía que Vanessa estaba sola en su casa, para por la mañana meterse en la casa, subir a su habitación y matarla cruelmente, a golpe. O sea, fue brutal como acabó con la vida de su prima. Y todo esto nos lo contó la madre en el programa, me emociona un poco y todo. Es Sonia, que fue la que se encontró a su hija. O sea, estamos, imagínense, ¿no? La situación. Vienes de casa y te encuentras a tu hija asesinada. Sí, fue en un pueblo de Fuerteventura. En un pueblo de Fuerteventura chiquitito que no pasa nunca nada. Y ella nos contó, obviamente la mujer está destrozada, sigue mal, con tratamiento, y nos contó muchísimos detalles que nosotros, por esa responsabilidad que te hablaba antes, decidimos no emitir. Los guionistas, además de escribir lo que es el guión, de documentarnos y demás, hacemos el esqueleto del programa, que es básicamente elegir qué extractos de cada entrevista vamos a meter en el programa y cómo lo vamos a mezclar. Entonces me tuvo que ver la entrevista entera de Vanessa y fíjate que he visto cosas, que he cubierto, he estado en Israel, en Ucrania, no, en Polonia, ¿no? Con la guerra de Ucrania, un montón de desgracias aquí y uno siempre se pone como el disfraz de periodista para que no te afecte tanto, ¿no? Y lo ves como trabajo. Pero recuerdo que es la primera vez que lloré trabajando, escuchando a esa mujer, porque se abrió un canal, nos contó lo que estaba viviendo y cómo estaba, y lo que vio y cómo se sentía y lo que sentía por Jonathan, ¿no? Por el que era su sobrino político.
y es bestial. Es la entrevista que yo creo que más me ha afectado profesionalmente de verla. No estaba en la grabación, en el momento de la grabación, mis compañeros que sí estaban me dijeron que era un silencio absoluto cuando esa mujer estaba hablando. Y ahí es cuando te das cuenta que tienes que tener una responsabilidad porque detrás hay familias como ella, ¿no? Que lo están pasando mal y que seguirán pasándolo mal toda su vida. Joder, tío. Jodido. Pierdes 2 personas de tu familia. Pierdes a 2 miembros. Claro, él cuidaba a Jonathan desde chiquitito. Que esa es otra, que en el juicio Jonathan dijo que era mujer y que querían que le llamasen Lorena. Se dice que si era para aprovecharse de la nueva ley para las personas transexuales, aunque en realidad no iba a tener ningún beneficio jurídico, porque si tú matas a alguien siendo hombre, te van a juzgar como hombre. Ajá. Aunque sí es verdad que después va a una cárcel de mujeres. Y lo que dice la madre, que quizás es por eso dijo que era mujer, para aprovecharse de que las cárceles de mujeres en teoría son menos duras que la de los hombres. Y también otra cosa que denunció y que también me planteo yo con este programa es qué barato y qué poco cuesta, ¿no?, matar a alguien en nuestro país. Y ella decía que Jonathan tenía una orden de alejamiento con su familia directa, es decir, con los padres y el hermano de Vanessa, de 10 años. Es decir, en 2000, eso nos lo contó en 2024, ¿no? En 2034, Jonathan, si sale de la cárcel y quiere, puede vivir al lado de, como hacía antes, ¿no? Al lado de la casa de Vanessa y sus padres. O si estaba, ella no lo decía en el programa, si estoy en una cafetería, Jonathan puede y sentarse al lado mío. Las leyes tan efectivas para ciertas cosas. Sí. Y tampoco para... Sale muy barato. Uno de los casos que no vamos a tocar, que es el de Cruz de Piedra, que es un chico que... Bueno, sí, un chico que le dio un golpe a un señor mayor para robarle, para comprar droga. El señor cayó, se dio un golpe y a los días murió. Pues al final la pena fue de homicidio imprudente, ¿no? Porque en teoría el chico no quería matarlo, solo robarle. Pues le cayó 4 años por homicidio imprudente y 4 años por robarle la cartera. O sea, le costó lo mismo quitarle la vida que quitarle la cartera. Y ahí es cuando te planteas que algo falla, ¿no?, en la justicia. Sí, en la justicia y en la sociedad, porque luego cuando en las noticias solo ves cambios de leyes, de cosas que quizás no sean tan importantes, ¿no? Bueno, no voy a darle valor para no meterme yo aquí en la mierda, pero luego estas cosas que creo que afectan a todos, ¿no? Porque, bueno, ojalá no, pero te puede pasar en tu entorno. Parece que no le da por tocar esta ley. Oye, ¿qué pasa? Esto no se puede cambiar, pero en cambio el año que viene ya nos están cobrando un impuesto más para pensiones, ciertas cosas, dices tú que rápido unas cosas y que lentas otras. Sí, existe la prisión permanente revisable, pero solo en determinados casos. La mayoría de los casos de contraluz no serviría. Pero claro, que 20 años como mucho puedes pasar en prisión, 20, 22. ¿Qué detalles omitieron en la televisión que recuerdes? Omitimos detalles de... Sobre todo era la madre, ¿no?, contándonos cómo se sentía. Que yo creo que si llega a estar bien psicológicamente, muchas de las cosas que nos contó no lo hubiera dicho. Entonces, un poco por el respeto hacia ella, decidimos evitarlo. También omitimos muchos detalles, no solamente del de Betancuria, sino de otros casos de los forenses que nos explicaban su profesión, ¿no? Y nos explicaba exactamente cómo habían sido asesinadas las personas. La brutalidad, por ejemplo, de Jonathan con Vanessa, pues dijimos que la mató a golpes con un martillo y poco más. Sí, es verdad que los forenses nos contaron exactamente dónde la golpeó, cómo la golpeó, que Jonathan se excitó, y todos esos detalles decimos... sí, que ya está mucho más macabro. Claro, ya eso con lo otro ya bastaba, ¿no? Son detalles morbosos, es decir, con saber que la golpeó brutalmente hasta asesinarla, yo creo que es suficiente, ¿no?, para saber sí, bueno, la gravedad del crimen. Nos podemos imaginar igualmente un poquito. Vámonos al tercer caso. Romina Celeste. Noche de Reyes 2019. En la playa de las Cucharas, el mar devuelve restos humanos. Era Romina Celeste. El resto que en realidad era solo un trocito de pulmón. Esto surge el Nochevieja. Romina era una chica de Paraguay que vivía en Lanzarote, vivía en Madrid, conoció a su pareja, a Raúl, que era un ingeniero de la península, pero vivía en Lanzarote, y después de unos meses de relación deciden irse a vivir a Lanzarote.
¿Qué pasa? Que la relación al principio va bien, pero se convierte en un caso de violencia de género de manual, el caso de Romina Celeste. La primera paliza que recibe Romina por parte de Raúl fue la misma noche de boda. Ella denuncia, pero decide retirar la denuncia y no sé por qué la fiscalía no actúa ahí y deciden que sigan juntos. Continúan los golpes y la cosa es que Romina tenía un hijo, creo que era, en Paraguay y le gustaría traérselo. Dependía de Raúl económicamente y Raúl le dijo que no le iba a pagar un billete para traerse al hijo y demás. Entonces hay una discusión en Nochevieja y al final, en esa Nochevieja, Romina le manda un mensaje a la madre diciéndole que después de Año Nuevo ya le mandaría un mensaje, pero la madre no recibe nada. Entonces la madre empieza a sospechar, pasan los días, no sabe nada de Romina, llama a Raúl, llama a la tía que vive en Madrid de Romina, le meten tanta presión a Raúl que Raúl decide, creo que era el día 8, denunciar la desaparición de su mujer. Va a la Guardia Civil, denuncia y se crea pues una alarma mediática, que gracias a esa alarma mediática pues al final se descubre todo. Y a los pocos días la Guardia Civil empieza a investigar y descubre que hay algo raro detrás de Raúl. Ya descubren los casos de violencia de género que se habían denunciado, los episodios, y graban a Raúl una conversación, le pichan el teléfono y es Raúl llamando a un familiar suyo que era policía, si no recuerdo mal, y le dice, no, mira, que se me fue, que le di un golpe sin querer, ella se cayó y me deshice del cuerpo. Al final, el caso es que Raúl, en un ataque de ira por su machismo, pues decide matar a Romina, posiblemente por esa discusión de traer al hijo, y lo que hace, en vez de entregarse a la policía, es descuartizar el cuerpo de Romina, lo intenta quemar en una barbacoa normal. Obviamente un cuerpo humano no se desintegra así. Y hasta tal punto que se crea una columna de humo que los vecinos llaman al 112, y van a ir los bomberos a casa de Raúl y dicen, no, es que se me fue el asadero de las manos. Y era que estaba quemando los cuerpos de su mujer. Y al no conseguir pues quemarlo, lo que hace es a los días siguientes pues ir tirándolos al mar por distintas partes de Lanzarote. Uno de esos trozos es el pulmón que aparece después a los 10-15 días en una playa, que fue un socorrista que se encontró ese trozo y le hizo una foto y se lo mandó a su jefe y le dijo, oye, mira, encontré esto. Dice, nada, tíralo, eso será de algún pez o algo. Lo tiró a un contenedor, al típico contenedor grande donde se tiran los escombros. Pues ¿qué pasa? Que la noticia de la desaparición de Romina pues ya se conoce, se sabe que su marido fue el que la mató y que descuartizó el cuerpo y lo tiró por la costa, y entonces el socorrista se acuerda. Dice, llama a la policía, a la Guardia Civil y dice, mira, yo encontré esto, no sé si tiene algo que ver. Pues con la buena suerte de que van al contenedor, justo al día siguiente iban a vaciarlo, no se había vaciado, y encuentran el pulmón. Hacen un análisis de ADN y era de Romina. Y gracias a eso, pues se consigue tener parte del cuerpo de Romina y pues mandar a prisión a Raúl. Y todo esto también es por casualidad, porque la Guardia Civil me reconoció que si Raúl no llega a denunciar la desaparición, el caso lo hubiera denunciado su tía en Madrid y hubiera estado en Madrid ese caso. Hubieran pasado a lo mejor un mes, se hubiera empezado a investigar y ya ese trozo de pulmón y todas las pruebas que había en la casa hubieran desaparecido. Claro. Y Raúl hubiera quedado en libertad y nadie hubiera sabido nada. ¿Y cuántos casos habrán sin resolver, no? Por esto mismo, esto es por una casualidad. Esto fue casualidades. Lo dice la Guardia Civil. Fue buena suerte que nos encontramos, que Raúl hizo esa llamada, que denunció, que encontró el pulmón. O sea, después también utilizó un coche de alquiler para tirar los trozos del cadáver por distintos puntos. Ese coche no lo habían limpiado porque Raúl lo había dejado con desperfectos. Y gracias a que no lo limpió el rentacar, pues había restos de sangre, de ADN de todo Romina. casualidades. O sea, todo era casualidades para que Raúl acabara en la cárcel. Ahí yo le preguntaría, porque es que yo no sé, porque al final era un machista, la mató, pero de ahí a descuartizar, joder, es que solamente de pensar, uno piensa en un corte y ya le da yuyu, imagínate. Y después también hubo un montón de fallos. La sociedad en sí, o sea, el sistema falló a Romina, porque ella avisó en la noche de bodas que la maltrataba. 2 días antes de que la asesinara, recibió otra paliza que fue al hospital. En el hospital en urgencias tardaron más de 1 hora en atenderla, no le dieron prioridad
Y tanto esperó que su marido la llamó, le convenció de que le perdonara, la fue a buscar, ella se fue con su marido y nadie del hospital dijo que una mujer se había ido, que había venido maltratada, o sea, pues había recibido una paliza, se le notaba, y aún así nadie denunció ese caso por oficio, ¿no? La dejaron ir sin más. Pusieron paciente en fuga, creo que se dice, y ya está. Los amigos de Romina también sabían que la maltrataba y nadie hizo nada. No hizo nada. O sea, todo falló para que Romina Lo que pasa es que fuera asesinada. Este tipo de cosas pasan más a menudo, lo que solamente resuena el que tiene un final Trágico. malo, porque entiendo que a veces la saturación de los servicios hacen que se escapen un montón de casos, no solamente de este en concreto, sino de bullying. Coño, te están diciendo que Un montón de alarmas y nadie hace nada. Y a veces también, justo estaba hablando con mi mujer estos días, ¿no? Del caso de la niña que... Sí, de Sevilla. Exacto. Que digo, a veces hasta los colegios por miedo al qué dirán, si denuncian un caso de maltrato, por no tener esa imagen, obvian este tipo de... No denuncia este tipo de cosas, que al final cuando acaba en un final triste es cuando salta todo el mundo a las alarmas, pero pasa más a menudo de lo que creemos. Sí, este caso es el ejemplo perfecto de violencia de género, porque poco a poco ves cómo la van maltratando, pasa esa luna de miel cuando está el maltrato, al final que las palizas cada vez son mayores, le controla económicamente hasta que acaba matándola. Y otra cosa curiosa, en la reconstrucción del asesinato que hizo la Guardia Civil, él explicó cómo la lanzó al mar en una zona porque dice que el mar era de color celeste y como ella se llama Romina Celeste, pues la recordaba a ella. Y que lo hizo un poco como a modo de homenaje. Y se ve las imágenes lanzándole un beso. Cuando después del asesinato, encima se sabe que se fue a distintos prostíbulos como si nada hubiera pasado. Después de asesinar a su mujer y de descuartizarla. O sea que... Flipa. Bueno, nos cambiamos al caso 4, pensión padrón. Aquí había una corrección que hacer, que ahora tú mismo haces el apunte. Tenerife, verano de 2010. En una pensión un cadáver aparece entre dos colchones. Y creo que el apunte es que años después se descubre que hubo otro asesinato en esa misma habitación, ¿no? Sí. Este caso sí que es de Netflix, HBO. Este es el top de los casos. De los que vamos a comentar hoy. Yo creo que sí. Luego tienes Crímenes del Pérez del Toro, El Morbo y la Verdad. Este yo creo que es el más... Pues este es para el final. Venga, cambiamos. Ese lo dejamos para después. Es que este es flipante. El de la pensión padrón es flipante. Que no me tocó guion hacerlo a mí. Y mira que leí las entradillas y todo, y la voz en off. Pero cuando lo vi en la tele digo, madre mía, y esto pasó en Tenerife. Encima directamente en la tele. Pues ese lo dejamos para el último. Venga. Nos vamos al siguiente, que son los crímenes de Pérez del Toro. 3 asesinatos distintos en una misma calle de Las Palmas, a 50 metros de distancia. ¿Coincidencia o maldición? Sí, ahí dudamos si llamarle la calle maldita, pero nos pareció que era demasiado exagerado. Pérez del Toro, ¿eh? Es calle Pérez del Toro. No sé si saben dónde están, en Arenales, la calle Pérez del Toro. Yo vivía en Pérez del Toro. Sí, coño, sí, yo creo que ahí vivía mi abuela. Pues fíjate. ¿No me suena a mí? Pues ahí, en la calle Pérez del Toro. Que el barrio Arenales, para que no lo conozcan, es un barrio normal, sí es verdad que es atípico, ¿no? Porque es un barrio obrero, que yo creo que vive gente trabajadora, pero sí es verdad que en la zona más pegada a la Avenida Marítima sí. Es de las que tienen las rentas más altas. En medio hay trabajadores y después en medio está pues las zonas de prostitución donde se vende droga, son una zona marginal. Y después está el gobierno de Canarias, la delegación del gobierno, sí, el centro de Hacienda, está todo ahí. El centro insular está todo ahí. Pues en esa calle, en Pérez del Toro, hubo un asesinato que contamos, que sí es verdad que el responsable del asesinato yo creo que es el único que de toda contraluz que podemos decir que no es asesino. Porque era un chico que vivía con su abuela, era de Lanzarote creo que era, y estaba estudiando en la universidad aquí. Vivía con su abuela y con su tío. Su tío sí que tenía problemas psiquiátricos y de problemas de drogadicción. Se le iba a la cabeza, creo que era esquizofrénico y era violento. Pues un día se le fue la cabeza y estaba la abuela y el sobrino en la casa y decide matar a la abuela, que estaba encamada, una señora mayor.
El sobrino sale y dice, ¿qué pasa? Y va por el sobrino. El sobrino se mete en la habitación, llama a la policía, dice, entren sin que nadie les abra la puerta. Toca la puerta y la policía, en vez de tirar la puerta abajo, sigue tocando la puerta. Pues él sale de la habitación y ve que su tío está pues, con las manos hacia arriba y ha dejado el cuchillo con el que ha matado a su abuela allí. Entonces coge el cuchillo, por si acaso el tío hace algo, va a abrir la puerta, el tío se levanta y acuchilla a su tío, al esquizofrénico. Entonces, claro, la policía cuando entra se encuentra a un chico joven ensangrentado, su abuela y su tío muertos, sospechan que es él, pero después poco a poco van tirando el hilo y descubren que actuó por miedo, mató a su tío por miedo insuperable, que así acaba en el juicio, y creo que la pena fue menos de 2 años para que no fuera a la cárcel, porque actuó por miedo, como una especie de defensa propia, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? Que unos años después, en la misma calle, esos son 2 asesinatos, pero en la misma calle, pues ahí sí que es el asesinato que decía antes de una chica que vivía en La Palma, que era de La Palma y vivía en la calle Pérez del Toro porque estaba estudiando en la universidad. Su compañera de piso vuelve de clase y cuando sube, pues se encuentra a Saray, creo que se llamaba, también brutalmente asesinada por golpes en la puerta. Baja, el único vecino es un edificio pequeño, ¿no? De 2 plantas, de 2 viviendas. Los que viven abajo son sus caseros y encuentra pues al hijo de los caseros. Le pide ayuda, que llame al 112, llama, viene la policía y claro, la policía se encuentra con el panorama. Empiezan a investigar y descubren que en esa vivienda, en el tramo en el que se pudo producir el asesinato, las cámaras de seguridad de la calle no habían registrado que nadie había entrado. Si alguien hubiera salido ensangrentado se lo hubiera visto. Mm. Y entonces se dan cuenta que lo más probable es que el asesino de Saray estuviera dentro del edificio cuando ocurrió el crimen. Claro, dentro y que no saliera del edificio. La única persona que estaba dentro del edificio y que no salió era el vecino de abajo. Se descubre que finalmente fue el chico este, que en principio era un chico normal, tímido. La compañera de Saray decía que le saludaba, que era el único de la familia, así que era pues más sociable. Y por lo visto Saray estaba estudiando para unos exámenes, bajó abajo porque este hombre estaba haciendo ruido, jugando a un videojuego, al LOL, que no sé cuál es. Y él como que al abrir la puerta volvió, le molestó que Saray le molestase, perdió la partida. ¿Y qué hizo? Pues fue al taller del padre que tenía ahí en el mismo edificio, subió con un martillo, tocó la puerta y cuando Saray abrió le dio golpes hasta matarlo. Joder, tío. Bajó, escuchó que Saray pues seguía viva, volvió a subir y la remató. En todo esto, él obviamente se llena de sangre y vuelve a la casa, se limpia y ahí es cuando llega la compañera de piso de Saray que le pide ayuda. Él por lo visto no le había dado tiempo de limpiarse, tenía todavía sangre en los tobillos. Y entonces estaban súper nerviosos. Cuando llegó la policía se creían que era porque había visto a una chica muerta y en realidad estaba nervioso porque tenía gotas de sangre todavía de Saray. La policía empieza a investigarlo, él sigue siendo normal, va al festival de manga como si nada hubiera pasado, que era esos días en la Palma de Gran Canaria, él seguía su vida normal, hasta que la policía ya lo detiene y le dice, ¿fuiste tú? Y dice, pues sí, fui yo. Se levanta, le da la mano a la policía y dice, buen trabajo. Y después dice la policía que hasta él mismo dice que le había encantado todo el trabajo policíaco, cómo había sido la investigación y que si él podía ser policía después de estar en la cárcel. Seguramente. Sí. Joder, tío. Es Y que es verdad que me imagino a esa chica ahí abriendo la puerta, un vecino, ¿sabes? Que nosotros lo hacemos, abrir la puerta a un vecino. sí. Y la policía dice que es el caso, fíjate que ha visto caso a la Policía Nacional, que más les ha afectado, porque descubrieron que Saray era una chica súper querida en La Palma, que no tenía problemas con nadie, quizás el único problema era con su casero, con el padre del que la asesinó, porque se quejaba que hacían ruidos, pero vamos, que era a lo mejor el típico casero que entrometido. Pero que no tenía problemas con nadie, que era una chica perfecta, estudiosa, que tenía un montón de sueños y les afectó tanto que es la única foto que tienen en el despacho de allí, de la comisaría, de la de Saray. Joder. Vamos al siguiente caso. Venga. El morbo y la verdad. Espérate. Pues de este no tengo la introducción, así que... Ah, se me fue aquí abajo, ¿eh?
Bueno, si quieres te hablo de la pensión Sí, padrón. háblame porque lo perdí aquí. Háblame de ese caso. La pensión padrón. Sí. Bien. La pensión padrón. Este es el de Netflix, HBO y demás. Es una pensión que está en Tenerife, que todavía no sé si sigue abierta, pero sigue ahí en Tenerife. Y era una pensión que la llevaban un matrimonio de ancianos. Por lo visto la señora tenía demencia y el marido pues también tenía algún tipo de problema. Y eso al final, ¿no? Tenían 3 plantas. La tercera planta la alquilaban a una ONG para personas que no tenían hogar, personas drogodependientes, personas en situación vulnerable. ¿Qué pasa? Que el matrimonio, a la medida que se va haciendo mayor, pues se olvidan de que la tercera planta la tenían para la ONG. La ONG se va de ahí y ellos pasan de la tercera planta. ¿Y qué pasa? Que la tercera planta se convierte en un lugar donde siguen yendo estas personas. Personas que, ya digo, con problemas de drogas, sin hogar, con problemas psiquiátricos también. Entonces, la primera y segunda planta sigue la vida normal de la pensión, pero la tercera está dejada a la mano de Dios. Pasan los años, el matrimonio fallece y se queda con la pensión el hijo del matrimonio. Y que se da cuenta que la tercera planta pues también es suya. Empieza a reformarla y se encuentra que en la habitación 302, entre 2 colchones, hay un cadáver que lleva meses ahí, petrificado ya. Entonces, claro, va la Policía Nacional, intentan mover el cadáver que se cae a cacho y descubren quién es la persona, porque no había documentación, gracias a unas prótesis que tenía en la cadera. Y cada prótesis tiene una identificación y gracias a eso descubren que es un señor, que era peninsular, que tenía problemas con drogas, que era músico, que tocaba en la calle y empiezan a tirar del hilo de ahí. Entonces descubren que la persona con la que siempre estaba era un hombre que se llamaba Jala. Le conocían como el Jala, que era la sigla de José Antonio López no sé qué, ¿no? Jala, su sigla. Que era una persona violenta, que ya había estado en la cárcel por violencia de género, por problemas de drogas también. Y al final se descubre que el Jala había matado a este señor en la habitación 306, en otra habitación. Es decir, había trasladado el cuerpo de la 306 a la 302, lo había metido entre 2 colchones y sobre esos 2 colchones había estado meses. Y sobre esos 2 colchones dormía gente, sobre el cadáver. Y nadie se había dado cuenta hasta que el dueño de la pensión pues cambió la habitación. Imagínate el olor. Pero aún así, ahí dormían personas con problemas de drogas que pasaban y ahí estaba el cadáver. Cuando analizan la habitación 306, descubren que no solo hay restos de sangre de este señor, del músico, sino también hay restos de sangre de una mujer. Pero ahí se queda, porque no saben quién es. Que sería de alguien que había pasado por allí, que se había cortado y demás. Meten al Jala en prisión porque descubren que lo había matado para quedarse con... porque le obligaba a darle la pensión, ¿no?, que tenía el señor y un día no decidió dársela hasta que lo mató a golpe. ¿Qué pasa? Que 7 años después de que estuviera en la cárcel este hombre, descubre unos senderistas por el Barranco de Santos un macuto y en ese macuto había un cadáver de una mujer. Entonces empieza a tirar del hilo y la policía descubre que el cadáver es el mismo ADN que las gotas de sangre de la habitación 306 de la pensión padrón. Descubren quién es gracias al ADN y es una señora que también vivía en la calle con problemas de drogas, que casualmente había sido la pareja del Jala, que habían estado en prisión, el Jala por violencia de género, ella por otros temas, seguían así en pareja. Y al final, pues con la investigación se descubrió que en esa misma habitación el Jala había matado a su novia 7 años antes, precisamente por lo mismo, pues para quedarse con su pensión. Ella quería dejarlo, él no quiso y la mató a golpe. Y se descubrió gracias al ADN, a que él hizo una foto con un móvil antiguo, estamos hablando del principio del 2000, una foto con muy mala resolución, que tuvieron que mandársela, creo que, no sé si a la NASA o algo así, a la policía, para que hiciera una reconstrucción y se veía como el cuerpo de la mujer que estaba sobre la cama y gracias a todas esas pruebas, pues al final le cayeron más años al Jala. Eso sí es... Que murió en prisión mientras grabábamos el programa de cáncer. Sí. El abogado que lo defendía se enteró por nosotros, dice, mira, me acaban de decir que el Jala ha muerto. Dice, ¿cómo? Salió, está en el... ¿Y nunca hablaron con los asesinos? Hablamos con los abogados de la defensa y algunos hablaron con nosotros, sí. Pero con los asesinos en sí no, porque estaban todos en prisión, menos el de
Un caso que sí tocamos, el crimen del contenedor que ocurrió en la Farmatera en Canarias en los años 90. Él sí que está en la calle ahora mismo, que es conocido, ha salido de la prensa hace poco, Eufemiano Fuentes, que sigue con problemas. ¿Cómo se llama? Eufemiano Fuentes. No suena. Creo familiar de un Eufemiano Fuentes que es médico. Sí, es que me suena haber buscado Eufemiano Fuentes, el médico del dopaje, ¿no? Sí. Creo que es familiar, y también Eufemiano Fuentes también fue su abuelo, creo que, o su otro familiar también fue famoso. De todo lo que has investigado, de todo esto que te has metido en este mundo, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Lo que te decía antes, me sorprende lo barato que sale matar en España. Me sorprende que hay gente mala entre nosotros y que no lo sabemos, que te puede cambiar la vida de un momento para otro. Y después también me ha sorprendido mucho, mira, para bien, algo positivo, ¿no? Que no todo es malo. La policía y la Guardia Civil, sobre todo la Guardia Civil, que hacen un trabajo brutal, encomiable, ¿no? Tenemos en la mente de que hay muchos criminales por ahí sueltos, pero el trabajo que hacen es bestial, sobre todo cuando viene asesinato y cómo se implican. Sobre todo la Guardia Civil, los investigadores siguen manteniendo el contacto con sus familiares, con los familiares de las víctimas, ¿no? De los casos que investigan, y se lo llevan mucho a lo personal. Y, ¿sabes? Lo viven, lo sufren. Y hay algunos, por ejemplo, en la policía sí que me decía algunos de los investigadores que preferían desligarse para que no les afectara personalmente, pero la mayoría se lo lleva a su casa y siguen manteniendo relación con los familiares. Es más, fueron ellos los que nos facilitaron el contacto con los familiares y los que les convencieron de que íbamos a hacer un programa serio y que podían confiar en nosotros. Sí, no, porque suelen ser... No suelen Claro, eso es. Sí. De los otros casos que no hemos hablado, ¿alguno que tú dijeras que también ha sido...? De los otros casos, a ver que me acuerde. Por ejemplo, el del brujo del Moquinal, que no sé si lo comenté antes, era un hombre que le llamaban el brujo del Maquinal porque tenía unas cejas así como muy perfiladas, tenía una cara así como muy característica, y lo metieron en la cárcel porque era boyer, de esto que, bueno, ¿cómo se diga? Boyer, o como se diga, ¿no? Que le gustaba ver a parejas por ahí. Y un día pues fue a ver una pareja que estaba en un coche y mató al hombre y después agredió sexualmente a la mujer, que la dejó con vida. Lo denunció, lo metieron en la cárcel. A los 10 años más o menos empezó a disfrutar de los permisos penitenciarios. En el primero no hizo nada, pero en el segundo se escapó. No volvió a la cárcel cuando tenía que volver. Y en esa huida intentó matar a su mujer porque era también pues, un maltratador. No lo consiguió y siguió huyendo, agrediendo a mujeres por la zona. Y se encontró en la zona de las Mercedes, que es una zona de Anaga, que es pues, un paraje natural, una pareja de ancianos alemanes de senderismo. Pues, ¿qué hizo? Mató al hombre, agredió sexualmente a la mujer, octogenaria, y luego la mató también. Entonces ella empezó a difundirse que había sido el brujo del Moquinal, que no había vuelto a la cárcel. Estuvieron un mes para dar con el brujo del Moquinal porque él era experto en la zona, había nacido ahí, era también de la Legión, por lo que tenía técnicas de supervivencia, y Tenerife estuvo durante todo ese mes pues, en alerta porque había un asesino muy agresivo suelto, encima en mitad de los carnavales, que también se decía que si iba a bajar a Santa Cruz disfrazado de mujer para que no le reconocieran, iba a seguir matando. O sea, hubo ahí una especie de psicosis que al final pues dieron con él y, en teoría, la versión oficial es que se disparó, se quitó la vida y por eso no volvió a prisión. Cuando empezaron, había muchos casos donde elegir. Hay tantos casos en Canarias. Sí. Es decir, podríamos hacer 2 y 3 y 4 temporadas más. Sí. Sí, porque lo que tiene que tener los casos de True Crime es que además de ser asesinatos, obviamente, que tengan investigación. Porque no, de nada vale un caso en el que se resuelva rápidamente. Yeah. Y hay muchos casos, y sobre todo de niños también. Había varios casos, no solamente, por ejemplo, íbamos a tocar, que después nos dijeron que con menores no, pues el caso de Ana y Olivia, pero también estaba el crimen de la lavadora, que más o menos era cuando, yo creo que tú y yo somos de la misma quinta, ¿no? Cuando éramos niños, que era... Yo tengo 25. ¿25? No, tengo 39. Entonces, yo tengo 20. No, yo tengo 39 también, pues mira. Da igual, clavado.
Pues no sé si recuerdas el caso de la lavadora, que era de una chica, de una niña, creo que era de 12, 13 años, no recuerdo el nombre ahora, Cataisa creo que era, que fue asesinada en el barrio de la Feria, en San Sofeno, en el barrio del Pilar. Y ese caso, por ejemplo, también tiene investigación detrás, que fue un vecino que le engañó y metió su cuerpo en una lavadora. Y hay muchos casos. Y algunos yo creo que hay que recordarlos. Nosotros empezamos siempre el programa de Contraluz con una frase de Alexis Ravelo, que es un escritor que falleció en 2023, que dice, y la memoria también es infierno, ¿no? Porque desgraciadamente es así. En nuestra memoria no solamente hay cosas buenas y bonitas, sino también hay porquerías e infierno. Y yo creo que como dentro de la memoria colectiva está bien, ¿no?, que recordemos estos casos, pues para recordar a las víctimas en lo que sufrieron y para honrarlas, y también pues para que quede ahí su memoria y que se sepa quién le hizo daño y por qué. Y yo creo que eso es lo bueno de los true crime. Y hay desgraciadamente muchos casos así. ¿Y los empezaron a investigar, lo de los niños, hasta que se decidió que no se iba...? Yo empecé a investigar el crimen de Cataisa, creo que era Cataisa, el de la lavadora, y empezamos a tirar, era de los años 90. Y es verdad que cuanto más viejo eran los casos, pues más difícil era la información, encontrar documentación. Sí. Pero sí, ese sí. Después el de Ana y Olivia lo vivimos casi que en directo, ¿no? El de que los asesinó su padre. Pero sí, hay muchos. Y por las redes la gente nos dice, oye, ¿por qué no hablan de este crimen? En los comentarios, ¿no? De este otro, tal. O sea que hay muchos casos por contar todavía. Y tú como periodista, ¿cómo de beneficioso o perjudicial es que un caso se viralice en los medios de prensa? Pues mira, como periodista sí que me di cuenta de una cosa. No critico a mis compañeros, yo también me incluyo, que cuando hay un asesinato o un crimen, normalmente lo que contamos es casi siempre, yo diría que el 60 al 70% de los datos que vemos en los medios es mentira. Pero no porque queramos mentir, sino porque hay poca información, las fuentes a lo mejor se equivocan o tiramos de fuentes que no tienen los datos, pero aún así la creemos. Porque cuando nosotros tiramos de hemeroteca, de los periódicos, en la televisión, muchas de las cosas que se decía no era así, como finalmente era, ¿no? La Guardia Civil y la policía me lo decía, dice, ¿no? Nosotros flipamos a veces cuando vemos noticias que estamos investigando y se inventan datos. Y a veces, oye, yo creo, o mala praxis o sin querer, pero sí es verdad. ¿Y cuánto de beneficio eso que sea mediático? En algunos casos es bueno. Por ejemplo, el caso de Romina, gracias a que fue mediático, ese socorrista se acordó que se había encontrado un trozo de carne que no sabía lo que era y por eso llamó a la Guardia Civil. En otros casos, pues sí que puede ser perjudicial. En el caso, por ejemplo, de Betancuria, la Guardia Civil dice que tuvo que actuar rápido porque ya se empezaba... porque tenían miedo que el primo se diera cuenta que ya estaban sospechando de él y que escapara. En casos así. También a veces la Guardia Civil o la policía pide colaboración a los medios de comunicación. En el caso del bidón, por ejemplo, además del cuerpo flotando, un cámara de televisión grabó el bidón flotando. Pero todo el mundo pasó el bidón, pensaba que era porquería que estaba flotando y estaba la tapa del bidón flotando al lado del cadáver, que hubiera sido fundamental tener el bidón como prueba, ¿no?, contra Sira. Entonces, yo creo que depende del caso. Normalmente la presión mediática hace que tenga más presión la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado e investiguen más. Pero sí es verdad que a veces los medios de comunicación, por el hecho de sacar determinados datos, pueden perjudicar a la investigación. Y la Guardia Civil y la policía prefieren que se conozca poco. Por eso está el secreto sumario y todo. ¿Y los casos de desapariciones? Aquí tenemos dos muy famosos. ¿Qué opinas de ese tipo de casos, no? Que tienen que ser, no sé... Eso también en las entrevistas con los investigadores, ellos mismos me lo reconocían, que era como la espinita que tenían clavado. El caso de Sara y de Jeremy, dice que claro, que para ellos, imagínate, te digo, se implican con la familia, hablan a diario con ellos, y imagínate lo duro que tiene que ser decir a una persona, no sé dónde está tu hijo, o no sabemos dónde tirar, o que te llamen, y ellos me lo decían, que ellos lo pasan mal, porque... llega un momento que no dejan de trabajar, pero a veces que no saben qué más pueden hacer, ¿no?
Pero esos casos siguen abiertos y siguen ahí. Siguen abiertos. Sí. Hombre, ahí sí que lo mediático ayuda para que lo mantenga un poquito... Es decir, la policía y la Guardia Civil los tienen abiertos, sí. Siguen pendientes. Los padres cuando vas a los casos de niños, los padres quieren que se investigue o prefieren que eso descanse. ¿De los casos de desaparición te refieres? No, de los niños asesinados. Fíjate, todos los casos que hemos tocado en la Contraluz, los familiares nos decían que les parecía bien que hablásemos del caso, pero la mayoría no quería hablar. Solo nos habló la madre de Vanessa, del caso de Tancuria, y una prima del caso del bidón, de Daniel. Creo que ningún otro familiar, si no recuerdo, no nos quiso hablar. Y sí es verdad que por las redes, una familiar del crimen del contenedor sí que me dijo que le parecía mal que lo sacáramos sin la autorización de la familia y demás. Yo ese caso no lo toqué yo, sino mi compañero guionista, que sí que habló con la hermana de la víctima y le dijo que ella no quería hablar, pero que no le parecía mal. O sea que hay de todo. Hay familiares que obviamente no quieren que se toquen los casos, pero bueno, yo creo que si lo tocas con seriedad, con rigor y con respeto, al final es una especie, ¿no?, de recordatorio de lo que pasó a tu familiar, y yo creo que bueno, no sé. Yo si me pongo en el papel de la víctima, o sea, de la familia, sí. pues yo creo que sí quisiera que se contara, si se cuenta bien y con seriedad, Claro, sin morbo. con rigor. Sí. Pero no sé, habría que verse. No sé si a ti te gustaría. Habría que ponerse en situación y no te da ganas, la verdad, de ponerme en situación, de pensar... Hey, Es que, que me imagino que si pasa el tiempo, a lo mejor, porque en principio no quieres saber nada, ¿no? O si está el caso ya decidido, pero cuando pasa el tiempo, es que, joder. es que no, y lo reviven. Por ejemplo, el caso que te contaba antes de Pérez del Toro, ¿no? El de la chica de La Palma. Yo hablé con la hermana, que me dijo que bueno, que le parecía bien que lo contásemos, pero que no sabía si hablarnos o no, y al final decidió que no, porque era revivir todo otra vez. Porque obviamente le íbamos a preguntar por cómo lo vivió, contarlo, revivirlo totalmente. Sí. Y claro, y al revivirlo vuelves a abrir la herida, que no cicatriza nunca. Entonces yo lo entendía perfectamente. Yo le decía, tú si quieres hablar, si no, no, lo que quieras, si nos quieres contar algo, y si no, no pasa nada. Es decir, le dábamos la libertad absoluta a la familia, y obviamente le preguntábamos por qué quería que contásemos y que no. ¿Es tu trabajo profesional que más has disfrutado? Ya te digo, como guionista, yo creo que sí. Porque está ese trabajo de documentación, de análisis, de intentar... O sea, te metes en la piel del investigador, de la policía y de la Guardia Civil. Tanto así que dije, joder, tendría que haber estudiado, haber metido a la policía y la Guardia Civil. ¿Te gusta? Lo pensé porque hacen un trabajo, la verdad, que encomiable. Sí, pero has visto que se llevan mucho trabajo a casa, Pero y sí, eso no está bien pagado. Sí. Y ellos tienen que ver de cosas que yo creo que no pueden dormir después. El otro día hicimos un podcast con un Guardia Civil y una de las cosas que nos contó era esa, que no están preparados, nadie les prepara para las cosas que ven. No. Y nos contó un caso en concreto, ¿no? De un techo ensangrentado de una persona que se disparó y que tenía todo el techo lleno de vísceras. Y que ver eso y ver eso es... Claro, son personas como tú y como yo. Claro. Y bueno, a lo mejor con el tiempo, pero creo que nunca estás preparado para eso. Es que es jodido, no. No. Y te lo guardas ahí, y ya te digo, y yo vi imágenes porque tuvimos acceso a sumarios de las escenas de crimen que todavía me acuerdo. Y yo creo que no se me van a borrar. ¿Qué impacto tuvo cuando salió en la tele? En la tele... ¿Dónde miden ustedes el éxito? Porque ha sido un éxito el programa. ¿Dónde miden ustedes el éxito de este programa? La audiencia fue normal. O sea, un programa medio en la televisión. Perdóname, ¿cuánto es en la audiencia? En la tele canaria ahora mismo yo creo que están en torno al 5 o 6% de share, 7%. ¿En cantidad de personas eso es? Yo es que voy por views en YouTube, así que... Vale, es que no lo sé en cantidad de personas. Es que depende del día. Ustedes van por porcentaje. Claro, por porcentaje. Ustedes no la tele. Sí. En YouTube sí que... Claro, un true crime tú cuando lo ves, cuando te apetece, cuando estás en tu casa, tranquilito, cuando tienes tiempo. Y claro, no cuando la televisión lo pone. Había gente que sí que lo veía, pero la mayoría de la gente, mucha gente me para por la calle y me lo dice, que lo ha visto por YouTube.
Sí, sí, tiene bastante views. Por las redes sociales. Y fíjate que pese a ser un programa autonómico y demás, yo creo que tiene bastante tiro. Comparándolo con el resto de programas de la televisión canaria, estamos ya entre casi entre los 20 más vistos, con un año, ¿no?, que lleva colgado en YouTube. Y el resto de programas más vistos pues llevan a lo mejor 6 o 7 años publicados o más, o 10. Y muchos son El Volcán de La Palma, que también tiraba mucho. O sea que ha sido un éxito, sobre todo por las redes sociales. Sí, la tendencia está clara, ¿no? O sea, Sí. eso, no sé en qué momento acabará la tele, no la tele en sí, porque al final las plataformas están ahí y YouTube lo ves en la tele, o sea, la tele en sí, cuando hablamos de la tele, hablamos de la tele pública, de los canales convencionales, ¿en qué momento eso se darán cuenta Claro. que es mejor en YouTube? La tele ahora lo presentó hace poco en el Parlamento, quiere hacer una plataforma tipo RTV Play, ¿no?, que no la tiene Televisión Canaria, donde colgar los programas y demás. Y uno de los programas estrella que querrían colgar es A Contraluz, porque claro, mucha gente tiraría ahí. ¿Harías tú la temporada 2? ¿La harías tú? Hombre, si me dejan, sí, yo sí, encantado. Sí, Sí, lo harías encantado. sí, 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 sí. Sí, porque ya te digo, es un programa entretenido de hacer, que ves muchas miserias, ves muchas cosas duras que tienes que tratar con mucho cuidado, pero bueno, si tienes eso en mente, alejarte del amarillismo, del morbo lo máximo posible, al final hace, yo creo, un programa bueno. Y además es un programa que mezcla mucho, como te decía antes, el cine, ¿no? Y entonces está guay ver trabajar a los compañeros, cómo lo hacen, y la verdad que es una gozada. Bueno, David, ¿Te gustaría a ti terminado. trabajar? ¿Te gustaría a ti un true crime? No me metas más cosas en la cabeza. A mí me gusta hacer de todo. A mí, yo al final siempre cuando hago o planifico un proyecto va en base al éxito posible que puede tener. Y es un hecho de que en Canarias no hay ningún true crime como podcast. Como programa, no sé si será el primero como tal el de ustedes. Sí, creo que sí. Pero está claro que funciona. Y funciona. Y es un acierto si hiciese. Lo que pasa que yo... Hay mucho curro detrás, ¿eh? Hombre, sí, evidentemente como Sí. lo hacen hay mucho curro, ¿no? Porque hay vídeo, hay mucha edición, mucha investigación. Luego está el podcast que traes al tío que lo hizo todo y Ya ya está. más fácil, le Listo. pregunto y ya está. Eso es lo que tiene el podcast. Pero sí molaría. Lo guay del lado oscuro es que traemos todo tipo de personas, entonces voy tocando los palos que molan y vas, bueno, así te vas nutriendo un poquito de todo y vas conociendo todos los aspectos. David, vamos a terminar ya el capítulo del lado oscuro aquí. Ya está, ya. ¿Te quieres quedar más tiempo? No. Toda esta gente tiene que hacer hoy planes de Halloween. No hay pase de preguntas, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien que... No ve, ahora entiendo a la gente en ese... ahora. ¿Alguien se anima a hacer una pregunta? ¿Tiene alguna duda? A ver. En Terror leímos... ¿Dónde vives tú? Creo que hay ahora mismo un asesino suelto, pero no me das mucho caso. Sí, en Terror hay, exacto, desaparecido, hay un desaparecido, pero casos de crímenes, o sea, de asesinatos no recuerdo que fuéramos a investigar. No, en Terror no, así que afortunadamente. ¿Te alegras o te entristeces? No vayas a ser la primera tú. ¿Para ahí quién más levantó la mano? Primer crimen esotérico en España. En Telde, ¿no? El primer crimen del país. Ah, esotérico. Pues no, fíjate, mira, lo ves. Hay un montón de crímenes que no conocemos que han ocurrido. Pues ese no tenía ni idea del primer crimen esotérico de España en Telde. Por eso lo de la ciudad de la bruja, ¿no? Pues no lo conocía, lo voy a investigar. No se podemos atraer a el otro David que le gusta mucho, un chico que entrevistamos, David Caballero, que toca mucho ese tema. Y algún día podemos hacer una mesa redonda y hablar de estos temas un poquito más abiertamente. ¿Nadie más se anima por ahí? ¿No? No me hables del volcán, David. Pues David, hasta aquí el lado oscuro de hoy. Gracias por venir. El lado más oscuro, ¿no? ¿Qué has hecho?
El lado más oscuro. Bueno, te sorprende. Hay algunos que oscuro? hemos hecho que están en la cárcel a día de hoy, ¿eh? Ah, mira. Que luego me escriben a mí, como si fuera culpa mía. Claro, esa es otra de las cosas que decíamos, que mucha de la gente que va a salir de la cárcel que hemos hablado, a ver si va a venir por nosotros. Bueno, yo le decía a la directora, va a venir por mí, que es el que Claro. se le ve en la pantalla. Nah, no creo que... Espero que no. ¿Te da miedo eso? Bueno, si tiene que pasar, mira. Pero te da miedo, ¿eh? No, Lo piensas. Te acojona un poco. no, lo sí. pensamos. Había algún caso que iba a salir dentro de poco y decía, madre mía, tal. Pero bueno, ya está, es que es parte del trabajo. Te da, al final, lo que le pasa a los espectadores te pasa a ti, ¿no? Te da esa jiribilla de seguir investigando. Y eso es lo que tiene el True Crime, ¿no? Que te acerca ahí a Y te da miedo la sociedad después de haber conocido de lo que son capaces, no en las películas, porque al final lo vemos en las películas, pero que te das cuenta que tu vecino de abajo puede ser el tío más normal del mundo y coge un martillo y acaba contigo. Bueno, pienso que son la minoría, que es gente rara y que a la mayoría de los que ven el True Crime les sorprende y por eso les atrae. Entonces digo, bueno, existe gente así, pero la mayoría no somos igual. Pero sí entiendo que un poquito más de respeto tienes a la gente, ¿no? Sí, o sea, desconfío un poco más de la Eso gente. te iba a lo mejor, decir. Que a veces hacemos cosas, le gritas a un tío desde el coche y Sí, con la misma sí. está trabado. sí. Te trabajo, te mete un martillazo en la cabeza y ya está. Y cada vez más. O sea, cada vez se ve, bueno, cada vez más se ve que la sociedad a nivel psicológico está teniendo más. Y el problema de la droga también, ¿eh? Eso, hay muchos casos, el denominador común está detrás de la droga. Que es un problema ya no solo de salud, sino que también de salud mental, que en muchos casos han acabado así por el tema de la droga. ¿Pero porque gente que está drogada o por los efectos de la droga a lo largo de los años? Exacto, por el efecto de la droga, con problemas de drogodependencia también y también con asesinatos relacionados con la droga. Que hay algún caso también allí que hemos tocado. No hay ningún caso de asesino en serie aquí. El único asesino en serie es el brujo del Moquinal, el que te hablaba antes, ¿Sí? porque ya al matar a más de 2 personas ya se considera asesino en serie, pero no... Más de 2 personas ya. Sí, pues, eso lo busqué y era más de 2 personas, ya eres asesino en serie. Sí. Bueno, pues guardamos, que te dije que hablaríamos de algunos casos. ¿Te trajiste alguno preparado o no? ¿De Estados Unidos? No, ¿Lo no. pensaste? No, lo dejamos para otro Sí, momento. otro. Lo guardamos para un capítulo 2 con David Perdomo. International. Traspasando fronteras. Bueno, vamos a agradecer aquí a Ancor, al Ayuntamiento de Terror, al Festival de Cine de Terror, que está en su segunda edición. ¿Estás, Ancor? Tercera. Segunda edición. La tercera, esto espero que esté llena y estemos aquí nosotros. A ti, David, por contarnos estas historias. Y bueno, luego hablamos a ver qué podemos hacer, porque creo que esto es un tema muy interesante. Sí. Y a todos ustedes por haber venido, todos en plural, son montones, por haber venido. Espero que lo hayan disfrutado. Así que nada, un aplauso para ustedes y gracias. Gracias.